Mi nombre es Saraylin, mi cuñada, originaria del estado de Hidalgo, trabajaba como niñera cuidando a un bebé de 6 meses. Los padres se ausentaban por las noches y le pedían que no entrara a la habitación del niño a menos que lo escuchara llorar, lo cual casi nunca ocurría. Ella solía quedarse en el sillón viendo la televisión y a veces se quedaba dormida. Sin embargo, cada mañana, entre las 5 y 6 de la mañana, escuchaba ruidos en la habitación del bebé. Al entrar, lo encontraba despierto y sonriendo como si nada. Una noche, cerca de las 10 o 11 de la noche, escuchó algo extraño. Pensó que el bebé podría haber despertado, así que se acercó y entreabrió la puerta para echar un vistazo. Lo que vio la dejó helada. El bebé estaba de pie en el filo de la ventana, completamente abierta. En cuestión de segundos, saltó al vacío. Corrió hacia la ventana y lo vio caminar tranquilamente por la calle, como si nada hubiera pasado. El terror se apoderó de ella, paralizada, sin saber qué hacer. Se quedó en la sala, inmóvil, con el corazón acelerado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Cuando amaneció, decidió volver a la habitación del bebé. Ahí estaba, en su cuna, dormido como siempre, como si no hubiera abandonado nunca la casa. Cuando los padres llegaron, les contó lo que había visto. Ellos no mostraron sorpresa, solo una tristeza profunda. Hace 2 meses lo vimos también, dijeron en voz baja. Al seguirlo, descubrimos que sale a comer. Por eso no llora durante el día, pero tampoco come. Esto ocurre cada 2 o 3 semanas, y después vuelve. Es nuestro hijo, por eso te contratamos solo los días que sabemos que va a salir. Es muy doloroso para nosotros verlo así. Relato número 2. Tenía alrededor de 9 años cuando viví algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Íbamos en la camioneta de mi papá, yo en la parte de atrás, como siempre. Solía sentarme en el asiento de en medio para poder ver el camino, ya que me gustaba observar cómo avanzábamos. Esa tarde no era diferente, o al menos eso pensaba. Mientras íbamos por la carretera, noté que el coche que estaba adelante, pero en el carril izquierdo, tenía algo extraño. Al principio, no le presté mucha atención, pero después de unos segundos me di cuenta que una cara blanca, completamente blanca, se asomaba por la ventana trasera y me miraba fijamente. Era una mirada perturbadora, fría, casi como si la figura estuviera vacía por dentro. Le dije rápidamente a mi papá y a mi hermano, quienes iban en la parte delantera. Miren eso, ¿lo ven?, les pregunté señalando hacia el coche. Pero ellos no veían nada. Mi papá, curioso, decidió emparejar la camioneta con el coche para comprobar si había algo raro. Sin embargo, aunque estábamos justo al lado, ellos seguían sin ver nada extraño. Pero yo sí. Esa cara seguía ahí, viéndome. No se movía, no pestañeaba, simplemente mantenía esa mirada fija en mí. Era un rostro pálido, casi sin color, con ojos rasgados y un pelo negro que caía lacio alrededor de su cabeza. La expresión era neutra, pero la sensación que me transmitía era de algo completamente inhumano. Intenté no parpadear, no quitarle la vista de encima, esperando que en algún momento desapareciera o que alguien más pudiera verlo, pero no pasó. Mi papá y mi hermano insistían en que no había nada raro. Sin embargo, para mí era tan real como el camino frente a nosotros. A medida que avanzábamos, el coche empezó a alejarse, y con él, esa extraña figura desapareció de mi vista. No volví a mencionar lo que vi esa tarde, pero hasta hoy no puedo olvidar esa cara, esa mirada fija que parecía atravesarme, una figura que solo yo podía ver. Relato número 3. Cuando fuimos a un pueblo llamado Guayacocotla, en Veracruz, nos quedamos en una casa que desde el principio me daba miedo. Esa vez fuimos por una peregrinación de nuestro Padre de Jesús, como cada año. Al llegar por la mañana, nos instalamos, repartimos las áreas de la casa, y luego salimos a disfrutar. Nos quedamos afuera comiendo, bailando y platicando, ya que era nuestro último día allí. Conforme la tarde avanzaba, poco a poco comenzamos a meternos a dormir. Yo fui de las primeras en irme a la cama. Me dormí sin problemas, pero alrededor de las 12 me desperté y noté que ya casi todos estaban dentro, preparándose para dormir. Afuera solo quedaban 2 de mis primos, guardando unas cosas que se les habían olvidado, y mi mamá, que los esperaba para cerrar la puerta. De repente, uno de mis primos entró corriendo, muy asustado, diciendo que había visto a la Llorona.
Mi mamá salió de inmediato y le preguntó dónde la había visto, y mi primo, señalando hacia un árbol, le respondió, ahí, en ese árbol. Mi mamá, sin dudarlo, le dijo, sí, ya la vi. Sin más, salió decidida y le gritó a la aparición, preguntándole qué quería y exigiéndole que se fuera. Mi papá y uno de mis tíos salieron tras ella para acompañarla, mientras se dirigían hacia la parte trasera de la casa, donde había un río. Fue entonces que todos vimos cómo aquella figura saltaba entre los árboles, moviéndose de un lado a otro, como si flotara. Para este punto, ya toda la familia estaba despierta, tratando de ver desde las ventanas. Mientras esto sucedía, uno de mis hermanos tropezó con la casa de campaña que habían armado para que uno de mis primos pudiera meter a sus bebés, ya que hacía mucho frío esa noche. Mi primo, alarmado, le dijo, cuidado, vas a pisar a las niñas. En ese momento, mi mamá entró apresurada, y le dijo a mi primo que se alejara de ese lugar, porque la cosa que habían visto señalaba directamente hacia donde estaban las niñas. Dijo que la bruja o la llorona, no sabía qué era exactamente, apuntaba hacia la ventana justo donde estaba la casa de campaña. Asustados, movieron a las niñas al fondo de la casa, pero ahí la situación no mejoraba. Las ventanas del baño se abrían solas y los cuartos, que estaban cerrados porque contenían las pertenencias de los antiguos dueños ya fallecidos, se sentían pesados, llenos de una energía extraña y sofocante. Al final, decidieron colocar a las niñas cerca de la chimenea, mientras mi mamá comenzó a rezar la Santísima y a rociar agua bendita por toda la casa. Limpió a las niñas con una flor y el agua bendita, tratando de alejarlas de cualquier mala energía que las pudiera estar afectando. Esa noche, tuvimos que turnarnos para mantenernos despiertos. Mi papá fue a buscar un huevo o algo más para limpiar a las niñas, y las personas que vendían quesadillas cerca del lugar le advirtieron que, si realmente era la llorona, no se iría hasta conseguir lo que quería. Y si era una bruja, pasaba lo mismo. Le recomendaron que no nos durmiéramos, que nos mantuviéramos atentos, porque si nos descuidábamos, podría llevarse a las niñas. La mayoría de la familia estaba asustada, otros no sabían qué pensar y algunos simplemente no creían. Pero lo que fuera que apareció esa noche, iba por las bebés de mi primo. Todos estamos convencidos de que, si mi primo no la hubiera visto a tiempo, al menos una de las niñas habría desaparecido. Relato número 4. En los años 2000, una funeraria llamada Miskatonic Funeral Home en Massachusetts fue el escenario de sucesos escalofriantes. La funeraria, que había estado en funcionamiento durante más de un siglo, cerró abruptamente después de que se reportaron varias anomalías inquietantes. Los empleados comenzaron a informar sobre ruidos extraños en la sala de preparación de cuerpos, como si alguien estuviera susurrando. Algunos incluso afirmaron haber visto sombras que se movían por los pasillos, a pesar de que no había nadie más presente. El hecho más perturbador ocurrió cuando un empleado encontró una serie de fotografías de cuerpos en poses inusuales, aparentemente tomadas durante la preparación. Lo inquietante fue que las fotos mostraban expresiones faciales que parecían ser de terror, como si las personas estuvieran conscientes de lo que estaba sucediendo a pesar de estar fallecidas. Después de la investigación, se descubrió que el propietario había estado utilizando técnicas no convencionales para preparar los cuerpos, incluyendo prácticas que implicaban rituales oscuros y el uso de sustancias que supuestamente permitían que los cuerpos hablaran o interactuaran. La funeraria fue cerrada y los cuerpos fueron trasladados a otro lugar, pero muchos de los antiguos empleados afirmaron que las sombras y los susurros aún los perseguían. Algunas familias que habían llevado a sus seres queridos allí comenzaron a reportar experiencias extrañas en sus hogares, como la sensación de ser observados y objetos que se movían por sí solos. La historia de la funeraria Miskatonic se ha convertido en una leyenda urbana en la región, y la gente aún habla de los escalofríos que recorren la columna vertebral al recordar los relatos de aquellos que trabajaron allí y lo que realmente sucedió entre sus paredes. Relato número 5. Mi nombre es Aurora. Recuerdo que cuando llegué a la escuela donde ahora trabajo, hace ya unos 10 años, me contaron que por las noches se aparecía un muchacho en las canchas. No muchas personas lo han visto, pero varios aseguran haberlo escuchado gritar. Según la historia, el joven sufría violencia y un día, decidió terminar con su vida en las canchas de la escuela. Dicen que su alma nunca se fue, y que sigue ahí, atrapada. Siempre he creído que todos tenemos un sexto sentido, esa capacidad de percibir energías que no pertenecen a este mundo. Algunos no lo desarrollan,
pero yo, desde que llegué, sentí que no estaba sola. No solo percibía la presencia de un joven, sino también de una niña. Comencé a hablar de ella entre bromas con mis compañeros, llamándola mi amiguita. Al principio lo decíamos como juego, hasta que, de repente, la niña comenzó a manifestarse en mi salón. Era algo sutil, tocaba la puerta durante la mañana o movía mi silla. Mis compañeras comenzaron a creerme cuando, una vez, una de ellas escuchó a una niña llorar en el baño. Desesperada, buscó por todos los rincones, pero no encontró a nadie. Llegó aterrada a mi salón, diciéndome que había sido mi amiguita. Para calmarla, le dije, no te preocupes, ahorita le digo que venga a tocar la puerta para disculparse. Lo dije en tono de broma, pero en ese momento, la puerta se tocó. 2 golpes secos. Me volví hacia mis amigas y les dije, si no me creen, le pediré que lo haga 2 veces más. Y para nuestra sorpresa, la puerta volvió a resonar con los 2 golpes. Mis amigas se quedaron sin palabras, el miedo reflejado en sus rostros, y no les quedó más que aceptar que, efectivamente, algo extraño sucedía. Desde entonces, la presencia de la niña se ha manifestado menos, pero sé que sigue ahí, vigilante. Hubo otra ocasión, en las mismas canchas, cuando estábamos esperando la salida. De repente, vi una sombra correr rápidamente hacia las escaleras. No era un alumno ni un maestro, algo en su velocidad me inquietó. En ese momento, un compañero se movió bruscamente, como si lo hubieran empujado. Le pregunté qué había pasado, pero no supo explicarlo. Decidí subir para ver qué o quién había sido, pero a medida que me acercaba a las escaleras, sentí que los vellos de mis brazos se erizaban. Un frío intenso recorrió mi cuerpo, y el miedo que sentí fue tan profundo que decidí no continuar. Me detuve, retrocedí y preferí no saber qué o quién había subido tan velozmente.